Bienvenidos alumnos a una nueva clase de profesor. La idea, mi objetivo con esta clase es poder brindarles la definición de cadena alimentaria. Pero antes de introducirme en el concepto de cadena alimentaria eutrófica, voy a recordarles el concepto de ecosistema, que es un concepto muy relacionado con el tema de las cadenas alimentarias. El concepto de ecosistema fue introducido por el ecólogo Tansley en el año 1930. ¿Por qué es tan importante un ecosistema? Porque justamente es la unidad ecológica de estudio de los científicos. Y una de las propiedades que se encuentran dentro de los ecosistemas es la transferencia de materia y energía de los sistemas vivos. Ahora, para entender el concepto de la cadena alimentaria o trófica, los datos importantes, y les recomiendo que vayan a mirar un video que hice sobre ecología. Los datos importantes a tener en cuenta es seleccionar las especies, ir a un tipo determinado de ecosistema, determinarlo, identificarlo, seleccionar las especies para poder luego hacer una cadena alimentaria, construir una cadena alimentaria. Los conceptos importantes son el tipo de nutrición que tienen los distintos organismos, si son autótrofos o heterótrofos, el tipo de alimentación, si son herbívoros, carnívoros o omnívoros, y el rol de las especies, si son productores, consumidores o descomponedores. Ahora, una cadena alimentaria es la relación de dependencia alimentaria o alimenticia o trófica que tienen los diferentes organismos que se encuentran en un medio natural o en un hábitat determinado. O sea, esta relación de dependencia alimentaria es la acción recíproca de los fenómenos que ocurren de transferencia y pérdida de energía entre los distintos eslabones de las cadenas alimentarias. Se suma, relacionado, el tamaño de los distintos organismos y también su metabolismo. O sea que se traduce todo esto que expliqué en una estructura trófica perfectamente definida que se encuentra en un determinado tipo de ecosistema, que puede ser un lago, un río, una montaña, un desierto, una estepa. Acá yo les di ejemplos en el pizarrón, ejemplos del tipo de ecosistemas, que pueden ser selva paranaense, esteros de Liberá, la selva pedemontana, estepa patagónica. Lo representé con biomas de la Argentina, ¿sí? O sea que en estos hábitats, en estos ecosistemas se encuentran las cadenas alimentarias, estas relaciones de dependencia alimentaria. Ahora hay que entender, y es muy importante, que solo el 10% de la energía que se encuentra en las moléculas orgánicas, ¿sí?, que se encuentra concentrada en estas moléculas orgánicas ricas en energía, solo el 10% utilizan los organismos de un eslabón a otro, y el 90% restante se pierde en forma de energía calórica, porque además los organismos utilizan esta energía en el crecimiento, en la reproducción y su metabolismo. Cadena trófica, el término trófico viene del griego trófos, que significa nutrición. O sea que en una cadena alimentaria un organismo siempre se alimenta de la especie precedente y sirve a su vez de alimento a la siguiente. En una cadena alimentaria hay transferencia de moléculas orgánicas de un organismo a otro. En la base de la cadena alimentaria se encuentran los organismos productores, que son organismos autótrofos. Autótrofos porque sintetizan materia orgánica rica en energía, en presencia de energía lumínica que actúa como catalizador, y utiliza moléculas inorgánicas más sencillas como el agua y el dióxido de carbono en el caso de las plantas. Ahora, también hay organismos acuáticos, que son organismos productores, que son la base de la cadena alimentaria, que están integrados, por ejemplo, por el fitoplancton, que se encuentra en la zona eufótica. Es la zona donde llegan la energía lumínica para que estos organismos productores puedan realizar la fotosíntesis. Ejemplos de organismos autótrofos marinos que integran el fitoplancton son, por ejemplo, las algas verdeazuladas, las cianobacterias, las algas pardas, las algas doradas, etc. ¿Sí? Ahora,
volviendo al tema de las plantas que se encuentran en el ambiente tanto acuático como terrestre, que son organismos autótrofos y constituyen la base de la cadena alimentaria, sirven de alimento a los consumidores de primer orden, que es el siguiente eslabón en la cadena alimentaria. Los consumidores primarios son heterótrofos. ¿Por qué? Porque necesitan incorporar moléculas orgánicas, o sea, el alimento, de una fuente externa de moléculas orgánicas. Por eso son consumidores primarios. Con la intención de ejemplificar una cadena alimentaria, seleccioné un tipo particular de ecosistema de la Argentina, que son los esteros de Liberá. Fui a buscar qué especies se encuentran en dicho hábitat y seleccioné especies de plantas, un carpincho, también llamado en Brasil capibara, que es un cávido. Seleccioné un yaguareté, que en la actualidad es reintroducido en dicha región, y hongos. Ahora, la idea es poder graficar en el pizarrón la cadena alimentaria donde hay transferencia de moléculas orgánicas de una especie a otra en los distintos eslabones. Acuérdense que antes de graficar determinada cadena alimentaria o trófica en la carpeta, primero deben saber el tipo de ecosistema que seleccionaron, ¿sí?, donde se encuentran estas especies. Segundo, el tipo de organismos, o sea, las especies, escribirlas, qué especies han seleccionado. Y luego van a armar la relación de dependencia alimentaria en la carpeta. En este caso, con las especies que yo le mostré, la base de esta cadena trófica o alimentaria son las plantas. ¿Por qué? Porque justamente las plantas, al ser organismos autótrofos, porque sintetizan su propio alimento, ¿sí?, a partir de moléculas más sencillas, inorgánicas, como el dióxido de carbono y el agua, sintetizan moléculas orgánicas en presencia de un catalizador que es la energía lumínica. Entonces, las plantas se autoalimentan, ¿sí?, por eso son autótrofas. Ahora, fíjense la relación de dependencia alimentaria. Se transfieren las moléculas orgánicas ricas en energía de la planta al carpincho, porque previamente hice un estudio y investigué de qué se alimenta el carpincho, y justamente el carpincho es un organismo heterótrofo, ¿sí?, heterotrófico. ¿Por qué? Porque necesita incorporar moléculas orgánicas de una fuente externa de alimento, en este caso las plantas. Es decir, el carpincho se alimenta de semillas, de frutos, de plantas, de juncos, de pasto, ¿sí? Entonces digamos que tiene una dieta herbívora, o sea, son organismos herbívoros. Y fíjense que la flecha, a no olvidar, porque esto es muy importante, la flecha se dibuja, se grafica en el sentido de la transferencia de las moléculas orgánicas. O sea que las moléculas orgánicas, la energía se transfiere de la planta al carpincho. Luego fui a buscar el yaguareté, qué tipo de alimentación tiene, y el yaguareté, bueno, es un felino, un mamífero depredador, ¿sí?, que utiliza el mecanismo de la depredación para incorporar moléculas orgánicas. En este caso depreda al carpincho, ¿sí? Los yaguaretés son carnívoros, entonces digamos que el yaguareté sería un consumidor, ¿sí? Y a su vez los hongos son los grandes recicladores de la materia orgánica muerta, porque justamente los hongos son descomponedores, descomponen la materia orgánica que se encuentra de animales muertos, ¿no?, que extrae de animales muertos. Entonces digamos que vamos a retroceder de nuevo. La planta es el productor, el carpincho es consumidor de primer orden, el yaguareté es consumidor de segundo orden y el hongo es descomponedor. Además de los hongos, encontramos a las bacterias como las grandes descomponedoras de materia orgánica. Y a su vez, cuando los hongos y las bacterias mueren, devuelven los nutrientes al ecosistema, ¿sí? Bueno, ahora con la intención de darles un segundo ejemplo de una cadena alimentaria, me fui a un ecosistema del río Paraná, donde les voy a presentar algunas especies de plantas con flores, una langosta, que es un invertebrado. Les voy a presentar un anfibio representado por un sapo,
un lagarto, que es típico del río Paraná, y hongos. Con estas especies yo les voy a construir en el pizarrón una cadena trófica. Bueno, a partir de las imágenes que les mostré del río Paraná, de un ecosistema particular, así tiene que quedar graficado en su carpeta. En la base de esta cadena alimentaria vamos a encontrar a la planta, ¿sí?, que es un productor. Acuérdense que se autoalimenta, fabrica su propio alimento. Ahora, la langosta, investigué qué tipo de alimentación tiene. La langosta es heterótrofa, es prácticamente herbívora, ¿sí?, se alimenta de plantas, ¿sí?, y de hojas, y las moléculas orgánicas se transfieren de la planta a la langosta. Ahora, el sapo se alimenta de la langosta. El sapo es un organismo, es un anfibio que tiene una alimentación básicamente insectívora. Acá, por ejemplo, yo les muestro que se alimenta de la langosta, pero se puede alimentar de hormigas, de toda clase de insectos, ¿no?, de invertebrados. Así que fíjense el sentido de la flecha, que siempre va en el sentido que se transfieren las moléculas orgánicas y la energía, ¿sí? Ahora, fíjense que el lagarto, ¿sí?, se alimenta del sapo. El lagarto tiene una alimentación muy variada, se alimenta de pequeños anfibios, de pequeños reptiles, también de insectos, ¿sí? En este caso el lagarto se estaría alimentando del sapo. Y fíjense que el hongo es un descomponedor, ¿sí?, al igual que la bacteria, y se alimenta de materia orgánica de organismos muertos, ¿sí? Fíjense que acá, en esta cadena trófica, está el rol de cada organismo. La planta, como ya mencioné, es productor. Luego la langosta es consumidor primario, ¿sí? Le sigue el sapo, que es consumidor secundario. El lagarto, consumidor terciario. Y finalmente el descomponedor, que son los hongos. Quiero aclarar que depende el tipo de cadena alimentaria que grafiquemos. Por ahí el sapo en esta cadena alimentaria ocupa un rol de consumidor secundario, pero por ahí eligen otras especies y resulta ser que el sapo pasa a ser un consumidor de tercer orden. Depende de la cadena alimentaria que grafiquemos. No siempre, que no les quede la idea que el sapo es siempre consumidor secundario. Depende del tipo de cadena trófica que armemos, van a tener el rol las distintas especies, ¿sí? Esta flecha simboliza, fíjense, que en cada transferencia de molécula orgánica de un eslabón al otro, de un organismo al otro, se pierde energía calórica en forma de calor, ¿sí? Ahora, fíjense que los hongos, vuelvo a repetir, son importantes recicladores de la materia orgánica, ya que una vez muertos también devuelven al suelo, ¿sí?, los nutrientes que sirven de alimento a otros organismos. Bueno, ahora, para terminar, para concluir el video, les voy a dar un ejemplo de una cadena alimentaria o alimenticia en un ecosistema marino. En esta cadena alimentaria vamos a encontrar en la base al fitoplancton, que son organismos productores fotosintéticos que se encuentran en la zona eufótica, es decir, desde la superficie hasta 150 metros, donde llega la energía lumínica para que puedan realizar la fotosíntesis. El fitoplancton, les doy dos ejemplos, encontramos a las cianobacterias o algas verdeazuladas, o también a las diatomeas, que son algas microscópicas pardas, y también a los dinoflagelados fotosintéticos, para darles tres ejemplos, ¿no?, en la base de la cadena alimentaria. El fitoplancton sirve de alimento al zooplancton. El zooplancton es consumidor de primer orden. Son animales microscópicos. Les doy dos ejemplos. Encontramos, por ejemplo, a los cladóceros, que son crustáceos microscópicos, y a los copépodos, que son unos organismos maxilópodos, que son animales que se alimentan del fitoplancton. Ahora, en la cadena alimentaria, como consumidores de segundo orden, encontramos a los peces planctívoros, que se alimentan de plancton. Acuérdense que plancton, tanto refiriéndose al fitoplancton o al zooplancton, son organismos que son arrastrados por las corrientes. Como ejemplo de peces planctívoros, encontramos a la sardina, que tiene aproximadamente alcanza una longitud de 16 centímetros,
y también a la caballa, que alcanza una longitud máxima de 35 centímetros. Estos dos peces que les di como ejemplo se alimentan del plancton. A su vez, estos peces plantívoros, que son consumidores de segundo orden, sirven de alimento a los peces piscívoros. Un ejemplo de peces piscívoro es el atún, que alcanza aproximadamente 2,5 metros de longitud. Y en el tope de esta cadena alimentaria marina encontramos al pingüino, que es un ave que se alimenta en la zona pelágica de peces. Bueno, con este ejemplo de una cadena alimentaria marina voy a concluir el video. Espero que les haya gustado y nos volveremos a ver en un nuevo video. Hasta pronto, alumnos.